Bueno, esta tarde vamos a hablar acerca de las formas discursivas y más que todo lo que es el diálogo. Ahí tenemos unas preguntas, dice responda según la imagen que podemos observar ahí. Están dos personas conversando. ¿Quién es el emisor y quién es el receptor? En este instante, ella es la emisora y él el receptor. ¿Por qué decimos que ella es la emisora? Porque ella es la que parece que al hacer los gestos con las manos, ella es la que está hablando. Y el receptor está escuchando, aunque ambos alternen los roles de una conversación. En una conversación, porque uno tiene que escuchar mientras el otro habla. Entonces, la que está hablando es la muchacha, porque le vemos los movimientos de la mano. Ella está conversando y el otro está escuchando. ¿Por qué es necesario tomarse un tiempo para escuchar durante una conversación? Pues es necesario porque de esa forma se comprende lo que la otra persona expresa. No podemos los dos estar hablando, el receptor y el emisor, porque entonces no se entenderían los dos hablando al mismo tiempo. Entonces uno tiene que callar mientras escucha al que está hablando. Un diálogo es un intercambio entre dos o más personas mediante el cual se comparten información, por medio del cual se comunica pensamientos, sentimientos y deseos. Para que tenga coherencia, el diálogo se estructura de la siguiente manera. Tiene apertura, orientación, desarrollo y cierre. ¿Qué es la apertura? Pues en la apertura es el saludo o la introducción al tema que se va a tratar. Bien, luego viene la orientación, es donde se plantea el tema por tratar. El desarrollo es la participación activa tanto del emisor como del receptor. El desarrollo es cuando ya inicia, ¿verdad?, la plática entre los dos, el diálogo entre las dos personas. Y luego viene el cierre, donde las conclusiones, se da la conclusión de la conversación. Decimos que la mejor manera de solucionar conflictos es a través del diálogo. El diálogo se diferencia de una conversación en que la conversación es más espontánea y familiar, mientras que no siempre tiene un objetivo delimitado. El diálogo, en cambio, suele ser más planificado y más objetivo preciso. O sea, la diferencia que existe entre el diálogo y la conversación es que el diálogo se planifica. Tiene que tener en sí lo que es tiene que tener los 4 pasos, las 4 estructuras. Y en el caso de la conversación, pues uno inicia cualquier tema, no lo planifica, se encuentra con una persona y comenzamos a tener una conversación. Entonces, eso es lo que nosotros podemos decir que es la diferencia entre diálogo y conversación. Para que el diálogo sea fluido, deben cumplirse ciertas reglas que no están dadas en la conversación. En primer lugar, hay que respetar a quien habla. Hablar entre un tono adecuado, esperar el propio turno para hablar, saber escuchar antes de responder, pensar en lo que se dirá, admitir las opiniones de los demás. Podemos ver nosotros ahí, ¿verdad?, que en una conversación nosotros sí tenemos que respetar a quien está hablando, ¿verdad? Pero, como les digo, el diálogo es planificado y a veces tenemos un diálogo con personas que no somos amigos, no familia. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo de una madre familia, una mamá de ustedes venga a platicar conmigo. Vamos a tener un diálogo, porque a mí me viene a poner algo, posiblemente algo que no le está afectando en la educación de su hijo, o posiblemente, ¿verdad?, necesita saber algo sobre las clases que yo doy. Mientras que una conversación es como que yo me encuentre con una mamá en el pasillo de la escuela o en la calle y comenzamos a platicar de cualquier tema. Entonces, ahí podemos notar nosotros la diferencia entre lo que es un diálogo y una conversación. El diálogo puede expresarse tanto con mensajes explícitos como implícitos. Los mensajes explícitos son directos y no necesitan explicación. Y los implícitos, por su parte, son indirectos y esconden un significado o una intención. Entonces, podemos ver nosotros, ¿verdad?, que en los explícitos vamos directamente sin ninguna explicación. Yo estoy dialogando con alguien y no tengo que estar dando explicación, simplemente estoy platicando. Y ya en los implícitos son indirectos. Y yo voy a decir algo que posiblemente no va a esconder un significado. Ahora, en una conversación espontánea,
el lenguaje suele ser coloquial. Yo les decía de las coloquiales, cuando usamos una conversación coloquial es cuando nosotros aquí hablamos sin reglas, sino que hablamos de cualquier tema, hablamos con un lenguaje sencillo, un lenguaje coloquial es que más que todo usamos con nuestros amigos y nuestra familia. Y los diálogos son cortos y fluidos y se evita el lenguaje rebuscado. ¿Qué es un lenguaje rebuscado? Que muchas veces nosotros buscamos palabras que a veces ni se entienden, sino que tenemos que usar un lenguaje estándar, un lenguaje donde la persona que está escuchándome me pueda entender. Hablando también acerca de, tenemos nosotros aquí en la siguiente página, tenemos un diálogo, dice, un diálogo lo tenemos de una manera en desorden y nosotros tenemos que hacerlo de una manera ordenada. Ahí yo les anoté para que no tengan problemas en cuanto a estarlo haciendo ustedes algunas cosas. Luego sí va a haber algo que ustedes van a trabajar. Dice, ordene el diálogo en el recuadro y vamos a interpretar. Dice, bueno, de acuerdo, comenzamos mañana. ¿Cuándo me va a enseñar a cocinar, mamá? Le prometo que esta vez sí es en serio. Cuando sea un poco mayor, hijo, porque lo intenté el año pasado y lo único que hizo usted fue jugar y con la comida. Vemos ahí que hay un diálogo de un hijo o de una hija con la mamá, pero no está en orden. ¿Cuál sería la primera oración? La hija le dice a la mamá, ¿cuándo me va a enseñar a cocinar, mamá? Y luego la mamá le responde, cuando sea un poco mayor, hijo, porque lo intenté el año pasado y lo que hizo usted fue jugar con la comida. Le prometo que esta vez sí es en serio. Bueno, de acuerdo, comenzamos mañana. Podemos ver nosotros que ahí hay un orden. Hay un orden porque se dio lo que era primero la apertura, hablando de lo que es hablando lo que es lo que la mamá y el hijo están comentando. Y ahí podemos nosotros que el tema es cómo enseñar a cocinar, aunque no aparece, pero sí, en resumen solo está lo que ellos dialogan, ¿verdad? Y ya en forma ordenada, ustedes lo pueden observar ahí, comienza la pregunta que el hijo le hace a la mamá, que cuándo le va a enseñar a cocinar. Luego la mamá le responde. Imagínense que la respuesta ahí sería la última que está, es la segunda. Y vemos nosotros que ya es un diálogo ordenado. En la siguiente actividad dice, si tuviera que elegir las dos características más importantes del diálogo, ¿cuál escogería y por qué? ¿Cuáles elegirían ustedes en un diálogo? ¿Cuáles características? Si sería un diálogo explícito o implícito. Y luego escriba un diálogo que crea que pueda dar una situación reflejada por la imagen. Ahí podemos nosotros notar que está el mesero le lleva a la muchacha, le lleva la comida. Entonces, ustedes imagínense lo que están platicando esas dos personas. Escriban lo que creen ustedes que están platicando esas dos personas. Ese muchacho que le lleva lo que le pidió el mesero, pues lo que le pidieron las dos muchachas. Ustedes me lo van a escribir ahí. ¿Qué creen ustedes que están platicando? Ustedes pueden inventar lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cuál será lo más importante de las características de un diálogo? Sabíamos, ¿verdad?, de que en la característica más importante del diálogo es que nosotros tenemos que respetar a quien habla, que tenemos que hablar en un tono adecuado, que esperar el turno para hablar, saber escuchar antes de responder y pensar en lo que se dirá y admitir la opinión de los demás. Entonces, esas son las características del diálogo y ustedes, ¿verdad?, van a anotar cuáles son las más importantes que ustedes pueden observar ahí en cuanto a lo que es un diálogo, ¿verdad? Estas reglas que se deben de cumplir para poder tener en sí lo que es un diálogo. Saber respetar a quien habla,
¿Por qué? Porque si nosotros no respetamos a la persona que está hablando, no, difícilmente vamos a tener un diálogo. ¿Por qué? Porque la persona se puede molestar y ya se termina la plática. Un diálogo, imagínense ustedes, a veces hay problemas. Por ejemplo, hace poco hubo un problema del gobierno con los maestros y los médicos. ¿Qué se hizo? Se nombró personas que fuesen a dialogar con los ministros para poder tener la solución. Solo así se pudo, ¿verdad? Hubo un respeto de quien hablaba y no empezaron a gritar como los que andaban en la calle, sino que ya hubo un respeto. Y también, ¿verdad? Más que todo, saber escuchar a la persona que está hablando y pensar en lo que voy a responder, porque si no, ya un diálogo ya no se vuelve un diálogo, sino que es una discusión. Bueno, es en sí lo que yo tengo para este día, en esta clase, y espero que hayan entendido. Y en la página 96 y 97 se encuentra el tema este tema del diálogo, y ustedes pueden volverlo a leer, ¿verdad? Lo que no entendieron lo van a comprender así. Que Dios me lo bendiga.